no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oramos. Señor hermoso, te damos gracias. Oh, nos sentimos, Señor, con un gozo inefable, Señor, estar en tu casa, estar en tu presencia. Gracias por amarnos, gracias por darnos vida, gracias por darnos salvación, Señor. Gracias por tu pueblo, por tu pastor, Señor. Te agradecemos, Dios mío, por darnos tan grande, Señor, amor y misericordia. Ayúdame, Dios mío, tú sabes que no puedo hacer las cosas, Señor, pero que tú me puedes ayudar, Señor. Obra en la vida de mis hermanos y ayúdame a mí, Señor, a compartir con, Señor, denuedo tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Trataré de ser breve. El evangelio, hermanos. Qué hermoso es para nosotros las buenas nuevas de salvación. Qué hermoso, hermanos, que tengamos esa bendición de compartir el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es importante que sepamos, hermanos, qué es el evangelio. Tanto en su raíz, hermanos, a los que les gusta estudiar etimológica, pero también qué es el evangelio para nosotros, los redimidos, los comprados. ¿Qué significa eso? El evangelio, hermanos, viene de la palabra eus y ángelos, que significa buena o feliz, y noticia o enviado. Y hay muchos nombres como Eunice, Eulalio, que empieza con esa palabra feliz. El evangelio, hermanos, es buenas nuevas, buenas noticias. Y es curioso porque cuando yo estaba estudiando esto, yo conocía las buenas noticias del evangelio y siempre lo relacionaba directamente a los evangelios, a la Biblia. Pero la realidad es que esta palabra ya existía antes. En el pueblo griego, hermanos, era conocido la palabra evangelio. Porque el mensajero, el que llevaba las buenas noticias, era aquel que en el tiempo de guerra iba y anunciaba y decía, ¿sabe qué? Hay victoria, hay buenas noticias, hay victoria. El frente norte ha vencido al enemigo y hay victoria. Ese era el mensajero, esa era la buena noticia que llevaban. O principalmente en la área del deporte también, que los griegos fueron los que empezaron con los Juegos Olímpicos, y también cuando había un vencedor llevaba a alguien, un enviado, un ángel, la noticia, y era una buena noticia. Y de allí proviene, hermanos, la noticia del evangelio. Para nosotros, en este caso, aunque el evangelio encierra, y vamos a estar viendo más adelante lo que encierra el evangelio, hermanos, la idea central para nosotros en este caso es la buena noticia de que Cristo Jesús perdona pecados, de que Cristo Jesús salva, hermanos, de que Cristo Jesús vive y de que Cristo Jesús está interesado en las almas perdidas. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia que nosotros necesitamos compartir. Y es imposible, hermanos, no emocionarse sabiendo la gracia y la misericordia de Dios. Sabiendo que nosotros somos participantes de esa gracia y de esa bondad de Dios de compartir, hermanos, su palabra. Ahora, si el evangelio, hermanos, como idea central es la buena noticia de salvación, déjeme decirle que el Dios que nosotros servimos es un Dios bueno, es un Dios amante, es un Dios que piensa en todas las áreas y no piensa solamente en el área espiritual, porque el evangelio, hermanos, implica bendiciones en sí, tanto, hermanos, espirituales como también bendiciones, hermanos, que son beneficiosas para nosotros como sus hijos. Estamos hablando de una bendición plena, de una bendición integral que involucra todas las áreas. Dios, hermanos, piensa en todo eso para nosotros.
Una de las cosas preciosas que el Evangelio trajo a la sociedad, hermanos, es que se enfoca en el respeto, se enfoca, hermanos, en el bienestar del ser humano, se enfoca, hermanos, en la provisión del ser humano y se enfoca en el derecho de los seres humanos. Todo eso lo enseña la palabra de Dios. Por eso es integral el mensaje, la buena noticia. No solamente está en el enfoque espiritual, que es lo central, pero también el Señor quiere en todas esas áreas ser nuestra provisión para nosotros también. Ese es el Evangelio. Porque la Biblia, hermano, nos enseña a nosotros que nos sometamos a las autoridades. La Biblia manda a los que tienen siervos a respetar y amar a sus siervos, a los siervos a someterse a sus amos, a los esposos a amar a sus mujeres, a las mujeres a someterse a sus maridos, hermano, a los padres a tratar con cariño y respeto a sus hijos, y a los hijos a someterse a sus padres. Todo eso, hermano, es el Evangelio. Pero principalmente el llamado del Señor es: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Esa es la idea del Evangelio. Involucra todo, hermano. Qué lindo que Dios piense en usted y en mí de una forma integral. Una bendición plena, hermanos. Plena. Nada, hermanos, ni nadie puede superar tan excelente noticia. Nadie. Ni la religión, ni la psicología, ni la filosofía puede superar tan glorioso, hermano, tan bella noticia para nosotros. Ese es el Evangelio. Dios, hermanos, tiene pensamientos de bien para sus hijos. Qué lindo, hermanos, que nosotros podamos entender todo eso. Dios, hermanos, se interesa en nosotros como sus hijos y vela por el bienestar, así justamente como nosotros como padres tratamos de velar por nuestros hijos y enseñarles y guiarlos. Así Dios mismo planeó también para nosotros esta buena noticia, un camino diferente que hace, hermanos, del hombre promedio un hombre, hermanos, diferente, un hombre feliz en este caminar. A través, hermanos, de la economía, del conocimiento, a través, hermanos, de la ciencia, el hombre puede adquirir muchas cosas. Pero solamente en el Evangelio el Señor nos enseña, dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Podemos tener muchas cosas y estar presos, y estar atados, estar muertos, pero el Evangelio, hermanos, es el que realmente hace libre al ser humano. Enséñame un hombre que ha entendido lo que es el Evangelio y yo le presento un hombre libre, con libertad, hermano, con paz, con gozo, con alegría, con optimismo, porque ese es el Evangelio. Es hermoso, hermanos. Es hermoso. Nosotros somos privilegiados. Nosotros tenemos que ser gente, hermanos, que entienda qué significa el Evangelio para nosotros, darnos cuenta de los beneficios que Dios, hermano, ha provisto para nosotros y disfrutar de ellos, principalmente. Como yo empecé con una pregunta, esa pregunta merece una respuesta. ¿Qué es el Evangelio? Yo voy a presentar 4, hermanos, respuestas a esa pregunta, que no necesariamente tienen que ser las únicas, porque el Evangelio es hermoso, es profundo, podemos pasar toda una vida hablando de las buenas noticias. Pero miremos la respuesta número 1 a esta pregunta. El Evangelio, hermanos, es poder de Dios manifiesto para salvación. Dios, hermanos,
manifiesta su poder en Jesucristo, salvando y redimiendo aquello que estaba perdido. Es poder de Dios, hermanos. No hay cosa más poderosa, óigame bien, que ver a un hombre y una mujer transformada por el poder del Espíritu Santo. No hay cosa más grande en este mundo ver a un hombre que antes estaba muerto, que antes apestaba a pecado y a maldad, y verlo ahora, hermano, transformado por la gloria de Dios. Hermano, no hay nada más grande que eso. Y eso nosotros tenemos que levantar nuestra voz y decir, hermano, qué cosas grandes ha hecho Dios con nosotros. Qué cosas grandes, hermano, que al pecador pueda ser, hermano, redimido. Qué cosa grande, hermano, que aquel que estaba muerto en delitos y pecados, ahora Dios lo presenta justo delante del Padre. Qué belleza. Qué noticia más preciosa. ¿Por qué? Porque Salmo 58 dice que el hombre desde su nacimiento peca contra Dios. Que el hombre desde antes de nacer, hermano, ya miente. Ya trae, hermanos, ese pecado. Isaías en el capítulo 59, verso 2 dice: porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué remedio puede haber, hermanos, para el ser humano cuando Dios no quiere oír? Cuando Dios, hermanos, está enojado con el impío. ¿Qué solución puede presentarse para el ser humano? No existe una solución contra el pecado fuera de Jesús. Y eso es lo que Isaías nos enseña, hermanos. Efesios también lo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Lázaro en 4 días ya estaba podrido. ¿Cuántos años vivimos nosotros alejados sin Dios? Estábamos, hermanos, en una condición que mejor no la mencionamos. Alguien le dijo a mi madre, le preguntó un día de estos: hermana, ¿usted se siente contenta de ver a su hijo allí? Yo no sé si se contenta o no, pero una cosa sí sé: que Dios me ha perdonado. Una cosa sí sé: que Dios me ha redimido. Una cosa sí sé, hermanos: que vivía en delitos y pecados, haciendo la voluntad de las tinieblas, y ahora, hermanos, somos hijos de Dios. Eso sí estoy seguro. Espero que mi madre se alegre por eso. Y eso, hermano, es lo mismo que ha ocurrido en ustedes. Solo usted y yo conocemos nuestra vida y Dios mismo y el diablo que le servía antes, que el Señor lo reprenda. De dónde el Señor nos ha rescatado, de dónde el Señor nos ha levantado, hermanos. Y no tenemos que olvidarnos de la gracia de Dios. Somos redimidos, somos transformados, somos cambiados, tenemos una esperanza. ¡Uh! ¿Qué más? ¿Qué más necesita? ¿Qué más necesita? Que su corazón ha sido transformado. Eso es lo que necesitamos gritar: que Dios perdona y que limpia y que transforma el corazón del hombre. Ese es el evangelio. Un evangelio que cambia. Un evangelio que puede hacer las cosas que el mundo no puede hacer. Ese es
El evangelio que queremos anunciar a punto de terminar este año. Y no podemos dejar de sentir esa emoción de haber conocido este Dios tan maravilloso. ¿Qué daban por usted? ¿Qué daban por mí? Poco o nada. Les decía que Efesios nos presenta como muertos en delitos y pecados. Salmo 58 nos presenta que desde el nacimiento nosotros pecábamos contra Dios y desde antes de la matriz éramos impíos. Desde la matriz. Isaías nos presenta que estamos, hermanos, nuestras iniquidades habían hecho división entre nosotros de Dios y nuestros pecados habían hecho ocultar el rostro de Dios hacia nosotros. Pero Isaías, ahí el verso anterior dice que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni el oído de él, hermanos, oye menos. No se ha grabado el oído de Dios, hermanos, para escuchar. Y eso, hermano, tenemos que anunciarlo. Es cierto, no se puede anunciar las buenas nuevas sin antes dar una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es de que el hombre sin Dios está muerto. La mala noticia es que sin Dios el hombre perecerá eternamente. La mala noticia es de que el hombre necesita de Dios. La buena noticia es de que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. La buena noticia es de que el oído de nuestro Señor no se ha cerrado para escuchar todavía. Esa es la buena noticia. ¡Oh, qué precioso! No se ha cortado, hermanos. Oh, hermano, nosotros tenemos un gran privilegio de interceder por las almas perdidas, de testificar a aquellos que no conocen del Señor. Oh, hermanos, de ponernos en la brecha. Oh, estamos en una posición, hermanos, oh, preciosa de parte de Dios para marcar la diferencia. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. Oh, amén. La respuesta número 2. El Evangelio es potencia de Dios al alcance de sus hijos. Hay, hermanos, continentes. Y hay continentes que su dieta no es como la dieta del occidente. No preguntemos por qué nosotros nacimos aquí y ellos nacieron allá. No lo podemos entender. Pero el Evangelio, hermanos, y la potencia de Dios está al alcance de sus hijos. ¿Cómo se siente usted en su vida espiritual? ¿Se siente raquítico? ¿Se siente que necesita unas andaderas para caminar? ¿O se siente fuerte? ¿Se siente con vigor? Es de esas personas que cuando lo mira a alguien, usted le inspira a seguir adelante. ¿Usted motiva a los demás? ¿O es de los que está bien desanimado? Y si es así, ¿por qué? Mire, hermano, el Espíritu Santo está para todos. Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Era que este hombre, hermanos, tenía esa convicción en su corazón. Esa, hermano, certeza del Evangelio. Y nosotros no. O por lo menos algunos no. Ojalá que todos tengamos esa convicción. Pero, hermanos, una de las grandes verdades es de que el poder de Dios está, hermano, a nuestra disposición. La potencia de Dios para, hermanos, dar a conocer
aquel Dios que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. Y ese, hermano, poder está disponible para usted, y siempre mientras la iglesia esté en esta tierra va, hermano, va a dar vueltas alrededor de la salvación de las almas perdidas. La única función, y lo hemos dicho muchas veces, de nosotros estar todavía acá es porque todavía tenemos trabajo que hacer. Y el poder de Dios, hermanos, la potencia de Dios está al alcance de usted y de mí para testificar, para, hermano, anunciar, para dar testimonio del poder de Dios y de la misericordia de Dios. ¿Cuál hace la diferencia entre una persona y otra? Pablo decía: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Él sentía una deuda para con las personas. ¿Cómo estamos nosotros con nuestros números? ¿Tenemos números rojos o estamos en plus en cuanto a ese deber que tenemos? Él se sentía deudor, sentía una obligación. Soy deudor, decía, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Y decía todavía en el 13: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Eso se llama, hermano, vigor espiritual. Eso se llama convicción. Eso se llama, hermano, entender el llamado. Eso se llama entender que estamos en este lugar con propósitos todavía. Con propósitos. Hay propósitos para nosotros. Y todo, hermano, circula alrededor de las almas perdidas. Esa es simple y sencillamente la función de la iglesia en este lugar. Ya somos salvos. Ya nosotros solamente necesitamos alimentarnos, fortalecernos y alcanzar. Es el evangelio. No podemos anunciar el evangelio sin señalar, hermanos, el propósito del evangelio. Hay algo importante en nuestro caminar con el Señor: el conocimiento de la palabra, la doctrina y la experiencia misma del evangelio. Los judíos dijeron: no podemos callar y dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón que no nos hace callar del evangelio? Bueno, a nosotros no nos hace callar el hecho de que Dios ha transformado nuestra vida, ha hecho algo diferente, de que Dios todavía sigue salvando, de que Dios todavía sigue perdonando. Eso, hermano, es lo que nosotros hemos visto y hemos oído, que hemos visto gente, hermanos, que estaba en la inmundicia del pecado y Dios lo ha levantado y Dios lo ha parado y Dios lo ha hecho una persona diferente. Eso es lo que nosotros hemos visto, eso es lo que hemos oído, y no podemos callar. No podemos callar. Y si nos callamos, no hemos entendido todavía lo que es el evangelio. O necesitamos nacer de nuevo. No se puede callar, hermano. Somos deudores nosotros con nuestra sociedad. Somos deudores con nuestros familiares. Somos deudores, hermanos, con nuestros vecinos. Somos deudores con nuestros compañeros de trabajo. Si no hemos hecho la función que Dios nos ha mandado a hacer. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios para testificar del evangelio del Señor. Necesitamos convicción, hermanos. Necesitamos llenura del Espíritu Santo para hablar. Ahora, hermanos, la gente está más interesada en el reconocimiento. Está más interesada en que se conozca a X o Y persona. Pero poco se interesa, hermanos, en aquel hombre que se inyecta droga, en aquella mujer que vende su cuerpo, en aquellos niños desamparados que no conocen del evangelio. Poca gente le interesa eso, hermano. Y nosotros no queremos ser así, hermanos. La presencia de Dios se mueve en esta iglesia de una manera bien preciosa. El Espíritu de Dios, hermanos, está inquietándonos, nos está levantando, nos está sacando, nos está, hermanos, puchando para afuera. Porque hay almas que salvar. Hay
que compartir, hermano, lo que Dios está haciendo con nosotros. Cuéntele que Dios es misericordioso. Déjeme contarle una historia para motivarle un poco. O para motivarle aún más todavía. Dice que en una iglesia de Georgia, hermanos, este pastor, en una reunión se levantó uno de sus miembros y quiso dar un testimonio de conversión. Y dice que este hombre, dice que estando en Australia, en Sydney, Australia, en una calle que se llama Cruce del Rey, dice que estaba él y de repente sintió que alguien le tocó. Y cuando le tocó le dijo, ¿qué pasaría con usted si esta noche, dónde pasaría la eternidad si esta noche usted muere? Una pregunta sencilla, nada extraordinario. Dice que este hombre por 3 semanas trataba de responder esa pregunta. Y al no encontrar respuesta, dice que optó por entregar su vida a Jesús. Y pasó el tiempo, a los 3 años, alguien más se levantó y dio el mismo testimonio que había dado este hombre. Al escuchar al pastor, dice que se sorprendió de cómo alguien tan sencillo, hermanos, una palabra tan pequeña pudiera hacer la diferencia en el corazón de una persona. Y optó por ir a ese lugar. Y cuando llegó, hermano, se paró y empezó a ver quién era esa persona. Y de repente le aconteció lo mismo que le había pasado a las otras 2 personas. Con la diferencia de que él no dejó que este hombre le dijera nada, sino que le dijo, ya sé lo que me vas a decir. Y este hombre que dice que era un hombre sencillo, un vagabundo, se sorprendió tanto y le dijo, ¿cómo sabes eso? Y el pastor le dice, le contó la historia de estos 2 hombres y le dice, ¿sabes qué? Hace 10 años entregué mi vida al Señor. Y yo, siendo una persona sencilla, dije, Señor, yo no puedo hacer mucho para ti, ¿qué puedo hacer? Y dice que decidió salir a la calle y compartir esa palabra simple. ¿Qué pasará si esta noche mueres? ¿A dónde vas a pasar la eternidad? Y esa fue la palabra simple, sencilla que este hombre compartía en ese lugar. Hermanos amados, Dios nos ha llamado a ser exitosos. Dios nos ha llamado a ser obedientes. Dios nos ha llamado a ser obedientes, hermanos. A ser obedientes simplemente. Y Dios, hermanos, se va a glorificar en medio de nosotros. Porque ¿sabe qué? Cuando hay un anhelo ferviente por servir a Dios, cuando nosotros entendemos el llamado, hermanos amados, que Dios ha puesto en nuestro corazón para servir a los demás, no necesitamos tanto. Solamente necesitamos ser obedientes. Solamente necesitamos activarnos, hermanos, y servir a Dios. Yo quiero decirle una cosa en esta tarde. Nunca subestime el poder de Dios. Nunca subestime, hermano, la obra del Espíritu Santo. Nunca subestime, hermano, el testimonio personal. Nunca subestime lo que Dios puede hacer a través de su vida. Nunca tome en poco, hermanos, la oportunidad que Dios le da de compartir el Evangelio. No importa si es una persona, hermanos, diestra en la palabra, o si es una persona que se sabe Juan 3:16. No importa, Dios puede hacer cosas grandes. ¿Sabe por qué? Porque es el Espíritu Santo obrando a través de sus hijos, obrando a través de su iglesia, trabajando en el corazón del hombre, obrando justamente lo que Él quiere hacer y la razón por la que está en esta tierra, el Espíritu Santo. Decídase. Decídase, hermano. Tenemos trabajo que hacer. Ya escuchamos 4 lindos sermones acerca de la eminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero, mientras el Señor no viene, tenemos una tarea todavía que hacer. Y necesitamos sentirnos como el apóstol San Pablo se sentía, deudor. Deudor con aquellos que no conocen del Señor. Nosotros, hermanos, no podemos concebir lo que significa una eternidad sin Dios.
A nosotros no se nos cruce la mente lo que significa vivir una eternidad alejada de Dios. Y quizás no hemos entendido también la obra grande que Dios ha hecho en nosotros. Pero no es cosa pequeña. Es algo maravilloso. Es algo grande, es algo que nos debe de motivar, hermano, a seguir adelante, creyendo, motivando, impulsando a hacer lo que Dios quiere que hagamos mientras estamos aquí. La respuesta número 3 es que el Evangelio es un caminar diario basado en la fe. Nadie de los hombres de Dios caminaron fuera de la fe. Nadie. Llámese Abraham, llámese Jacob, llámese Moisés, llámese Noé, llámese Pablo, llámese Pedro, llámese los apóstoles, llámese el pastor Rojas, llámese quien sea. Nadie puede caminar sin fe. Nuestra vida y nuestro evangelio está basado en la fe, en el creer. Y esa fe no es una fe, hermanos, muerta, es una fe activa. Es una fe transformadora. Es una fe, hermano, que cada día se va fortaleciendo en el Señor. Nadie puede hacer las cosas del Espíritu sino a través de la fe. La justicia, dice acá el 17, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto, hermano? Que Dios muestra cómo nos hace justos por medio de Jesucristo. Simple y sencillamente, nosotros no podemos ser justos ni podemos hacer el bien lejos de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el pastor decía, nosotros, hermanos, necesitamos ese pontífice, ese puente para poder acercarnos a nuestro Dios. Necesitamos ese Señor Jesucristo, santo, perfecto, sin mancha, para que el Señor nos pueda ver. Nos pueda ver, hermanos. Sin Él no podemos. La justicia por medio de la fe a través de Jesucristo. Eso es lo que nos hace diferentes. ¡Qué lindo! La fe, hermano. Por la fe empezamos, por la fe caminamos y por fe llegaremos. Yo estoy muy emocionado, hermano. No tan fácil me emociono yo. Pero el Evangelio, hermano, yo estoy entendiendo lo que es el Evangelio. Yo estoy entendiendo el poder transformador del Evangelio, hermano. Yo estoy entendiendo lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Yo estoy entendiendo la gloria de Dios a través del Evangelio. Yo sé que soy diferente. Yo sé que soy transformado. Yo sé que Dios está obrando en nosotros. ¡Oh, amén! ¡Aleluya! Créalo. Créalo, saboréelo. Dios está obrando en su vida. Dios está transformando corazones, hermano. Sienta la presencia de Dios. Saboree la gracia de Dios, hermano. Oh, Jesús, Cordero de Dios. Experimente el gozo de la salvación. Experimente la gracia de Dios en su vida. Oh, exquisita presencia. Oh, Dios maravilloso. Sigue trayendo convicción al corazón. Oh, sigue impulsándonos, Señor. Oh, oh, si pudiera entender la gracia. Oh, si pudiera entender la misericordia. Oh, si pudiera entender y darse cuenta de dónde Dios lo ha levantado. Oh, estaríamos de rodillas. Oh, estaríamos humillados. Oh, estaríamos con un corazón agradecido. El poder del Evangelio. Bendito Señor. Oh, la fe, hermanos.
Empezamos a caminar por fe, estamos caminando por fe y llegaremos a ver el rostro del Señor por fe, no importa las circunstancias. Dijo el apóstol Pablo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Oh, ese es el poder de Dios, hermano. Si sentimos los fuentes vientos, si sentimos, hermanos, a veces, hermano, el azote que viene, pero ¿sabes qué? No estamos destruidos. No estamos, hermanos, destruidos. No estamos destruidos, hermano Edín. La fe sigue viva, la convicción sigue presente, porque el Dios que servimos, no lo servimos por lo que vemos. Tenemos una fe más grande. ¡Gloria a Dios! Ese es el Evangelio. Oh, hermano, no podemos caminar por lo que ven nuestros ojos. No podemos. El Evangelio no está basado en lo que ven nuestros ojos. Y es emocionante, hermano, darnos cuenta cómo Dios nos quiere a nosotros enseñar, trinear a caminar en fe y a vivir en fe. Porque no es fácil, déjeme decirle. No es fácil ver al hermano Edín que está enfermo y tiene bilis que pagar, y tiene una esposa y tiene un cuerpo que se duele, y así sucesivamente con hermanos. Tienen problemas con sus hijos, su esposa, etcétera, etcétera. No es fácil. O sea, no todo el mundo, hermano, está en la situación en la que muchos de nosotros estamos. Pero ahí nos vamos a agarrar de la fe. Vamos a agarrar del Señor. Vamos a confiar en el Dios. Y vamos a esperar, hermano, el milagro de Dios. ¿Quién le dijo a usted de que el hombre de Dios no iba a pasar dificultades? Está equivocado. Dios necesita probarnos en muchas cosas a nosotros para sacar esa piedra preciosa que quiere sacar de nuestra vida. Muéstreme un hombre procesado en la vida. Yo le voy a enseñar a un siervo de Dios que aprende a amar y a valorar las cosas. Damos valorar, hermano. Valorar lo que Dios está haciendo en nosotros. Si tiene a sus hijos ahí, valore lo que Dios está haciendo. Exhórtelo a la santidad. Exhórtelo a la pureza. A su esposo, anímelo a servir a Dios. No podemos anunciar, hermano, el Evangelio, la buena noticia, sin antes anunciar de que hay también condenación eterna para aquel que no vive para Dios como se debe. ¿Cómo? A través de la justicia de Cristo. Es nuestra fuerza. Lutero entendió perfectamente, hermano, en estos versículos, que los dogmas que la Iglesia Católica le estaba imponiendo no le servían a él. Es algo increíble, hermano, la historia de Lutero. Dice que ese hombre se confesaba 10 veces al día, porque él no sentía, hermano, la libertad. Él sabía de que algo no estaba bien. Y después se dio cuenta de que más el justo por la fe vivirá. La religión, hermano, la religión ata. La religión, hermano, te sujeta a dogmas, a reglas. El Evangelio te hace libre. El Evangelio trae la paz, trae el gozo. El Evangelio te da algo que nuestros labios no pueden expresar con palabras humanas. Demasiado sublime. Demasiado sublime, hermano. Oh, qué precioso, Señor. Empezamos a caminar por fe. Estamos caminando por fe. Y vamos a llegar por fe. Dice acá, hermanos, siempre el apóstol San Pablo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará
con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Esa es la esperanza. Creemos, y porque creemos, vivimos. No podemos creer en el Evangelio y no vivir el Evangelio. No podemos ser, hermanos, creyentes y no creyendo en nada. Nuestra fe, hermano, es una fe grande. Es una fe, hermano, poderosa. Una fe que puede hacer cosas muy grandes porque no las hacemos nosotros. Las hace el Espíritu Santo, el poder de Dios. Amén. Entendemos eso. Ahora, dice el apóstol Pablo acá, hermanos, en el 4:13 siempre, 2 Corintios, dice: pero teniendo el mismo espíritu, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Quién habla? El que cree. El salmista creyó, y él decía: yo también creo, y por eso, porque creo también hablo, porque creo también confieso, porque creo también no puedo callar lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros. Atrévase, hermano. Atrévase a compartir el Evangelio. Atrévase a vivir el Evangelio. Atrévase a disfrutar el Evangelio. Porque es una realidad para nosotros. Es una realidad. Y el punto número 4 es que, hermano, el Evangelio es buenas noticias para todos. Mire, Dios es tan precioso, hermanos, que Él dijo al judío primeramente, pero también al gentil. Dios, hermano, no es como nosotros. Nosotros vemos las apariencias. Vemos a uno, vemos a otro, este me gusta, este más o menos, aquel dice. Dios no, hermano. Porque esa es una realidad. Usted no puede decirme que no, este por chaparro, este muy grande, este por lo otro, etcétera, etcétera. Dios, hermano, los mira a nosotros con ojos de amor, con ojos de misericordia, con ojos de bondad. ¿Se imagina qué hubiera sido de nosotros si Dios juzgara como juzgamos nosotros? Pobre individuos, hermanos. Pobre almas, ¿dónde estuviéramos? Porque déjeme decirle que nosotros, el Señor nos rescató, hermanos, en la inmundicia. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros estábamos apestosos, hermanos, sucios. Y de allí nos rescató el Señor. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el Evangelio, hermanos. Esas son las buenas noticias. Oh, hermano, ¿cómo no nos vamos a emocionar por eso? Yo prefiero terminar sin habla, hermanos, diciendo que Cristo perdona, gozándome con usted y verlo transformado. Hermano, sinceramente nos alegramos mucho por lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero nosotros no somos de las iglesias que nos conformamos. Nosotros estamos, hermano, como liderazgo, viendo más allá. Y vemos almas, vemos vidas transformadas, vemos la gloria de Dios, hermanos, en medio de nosotros. Vemos, hermanos, hombres y mujeres que se involucran más y que viven el Evangelio y que sienten la salvación, que disfrutan del perdón. Eso es lo que nosotros estamos viendo. No somos una iglesia conforme. Porque el Espíritu Santo es activo. Es activo. Él es una dinamita. Es una dinamita en medio de nosotros, hermanos. Amén. El apóstol Pablo en Corintios habla y da una lista de personajes y al final dice: y eso era vosotros. Y ahí menciona toda clase de alacranes, culebras, toda clase de personas. Y de allí nos sacó el Señor a nosotros. Y esto era vosotros, borrachos, pendencieros. Oh, hermano, mejor ni lo menciono. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Y el apóstol Pablo dice: al judío primeramente, pero también al griego, porque en el Señor no hay acepción de personas.
Ahora, necesitamos anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero la salvación se anuncia. Pero el que es salvo, ¿necesita qué? ¿Qué necesita? Necesita creer. Creer. ¿Qué creemos? Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ese es el anuncio, y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay un punto importante, el anunciar el evangelio y creer el evangelio. Si creemos el evangelio, necesitamos vivir el evangelio, porque si no, no hemos creído en nada. Vivir el evangelio, iglesia. Necesitamos alinear más soldados. Necesitamos levantar, hermanos, más gente comprometida. No, hermanos, con el pastor. No, hermanos, con la iglesia. Con Dios. Gente, hermano, que empiece a experimentar, hermano, la gracia de Dios salvífica en su vida. Y después decir, es que yo no puedo callar lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo no puedo callar lo que he visto y oído de parte de Dios y quiero compartirlo también. No podemos. No podemos, hermanos. Hubo un grupo británico, ustedes que antes eran hijos de las tinieblas y le servían a Dios, oyeron esta canción seguramente. Decía, imagínate un mundo de paz, un mundo sin guerras, un mundo sin fronteras, un mundo, hermanos, sin cielo y sin infierno. Y yo dije, es cierto, se pueden imaginar eso, pero la realidad no es esa. La realidad es que el hombre sin Dios necesita confesar sus pecados y ser salvo. La realidad es de que el hombre, hermano, y la misma naturaleza gime por una transformación, hermanos. Mire, el evangelio es tan hermoso. Yo no sé si usted ha tratado de restaurar algo que se ha quebrado, con pega o con algo. Es imposible. Pero sabe que Dios, hermanos, nos restauró a nosotros y nos puso, hermanos, lindos. Mire, usted me ve feo a mí porque usted me ve con los ojos suyos. Pero si me viera con los ojos de Dios, me viera lindo. Me viera lindo, ¿sabe? Porque Dios, hermano, nos ha transformado a nosotros. Así igual yo, si lo veo con mis ojos humanos, veo a unos así, otros así, pero los veo con los ojos de Dios. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo lo que Dios está haciendo con ustedes! Amén. Entonces, hermanos, yo termino con esto. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 10, usted no necesita leerlo. El ángel, hermanos, se le apareció, ¿se acuerda a quiénes? A los pastores. Y les dijo, os doy nuevas de gran gozo, que ha nacido, hermanos, el Salvador, el Cristo, el Señor. Y los pastores creyeron. Los pastores creyeron y se fueron. Ese anuncio ya fue dado. Ese ángel ya cumplió con ese anuncio que tenía que dar. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros somos los enviados a dar ese mensaje. Esa bolita se nos pasó a nosotros ahora. Y ahora tenemos, hermanos, la responsabilidad de compartir el evangelio. Vivamos para el Señor, hermano. Póngase pie, hermano. Hay que anunciar las buenas nuevas de salvación.